Mi hermano Golden Child me acusó de robo y me echó. Ahora, 5 años después, mis padres quieren que testifique en su contra por robar $100,000 de su negocio. Hola Reddit. Entonces 26 membre. Recibí una carta que mis padres separados me habían enviado a través de mi tía pidiéndome que los ayudara con una demanda. Curiosamente, la demanda es contra mi hermano menor, y esa es la razón por la que me echaron de mi casa y mi familia me cortó hace 5 años. Así que estoy un poco confundido sobre qué hacer ahora. Mi hermano James, 23 hembre, y yo prácticamente crecimos odiándonos y peleándonos constantemente. La rivalidad entre hermanos era bastante mala y culpo totalmente a mis padres por eso, porque cuando era más joven me quedó muy claro después de que James nació que él era su prioridad ahora, y eso me puso muy celoso. Así que mientras crecíamos, intentaba todo lo que estaba a mi alcance para llamar su atención. Y cuando James también fue un poco mayor, comenzó a hacer lo mismo, y sin siquiera darnos cuenta, comenzamos a competir entre nosotros, y en lugar de desalentar eso, y asegurarse de que nos lleváramos bien con nuestros padres, y alentaron el tipo de comportamiento, y terminamos odiándonos. Así que fue bastante triste, porque realmente siento que James y yo podríamos haber crecido normalmente si nuestros padres no hubieran alentado nuestra rivalidad entre hermanos. Y la guinda del pastel fue que no importaba cuánto lo intentara. Parecía que mis padres siempre preferirían a James sobre mí. Él era su hijo de oro, que nunca podía hacer nada malo, y fue bastante obvio para mí después de un punto, y eso me hizo resentirlo aún más. Así que eventualmente, las peleas ya no eran infantiles y mezquinas, eran realmente desagradables, y después de una de esas peleas, hace 5 años, decidió hacer algunas acusaciones falsas de robo en mi contra, y me echó de la casa. Había estado en casa de regreso de la universidad durante las vacaciones, y ni siquiera recuerdo lo que habíamos pensado. Pero recuerdo que la noche siguiente comenzó a hacer un berrinche sobre cómo su tarjeta había desaparecido ese mismo día, y obligó a todos a buscarla por toda la casa. Obviamente no pudimos encontrarla en ningún lado, y luego, mientras la buscaba en mi habitación, la encontró en mi billetera y comenzó a gritar sobre cómo le había robado su tarjeta. Estaba bastante seguro de que él era el que la había plantado en mi billetera, así que comencé a negar sus acusaciones. Pero luego dijo que no confiaba en mí y me empujó fuera de mi habitación y me dejó afuera para poder revisar mis pertenencias y ver si había comprado algo nuevo con su dinero. Mis padres ni siquiera intervinieron, aunque esto fue extremadamente humillante e innecesario, porque incluso si hubiera robado su tarjeta como dijo, ciertamente ni siquiera habría sabido cómo acceder a sus fondos. Eso era solo sentido común. Pero no creo que nadie de mi familia posea eso, de todos modos. Pensé que encontrar su tarjeta en mi billetera sería lo peor. Pero un par de minutos después, salió de mi habitación con una MacBook nueva y comenzó a acusarme de comprarla con su dinero porque acababa de revisar su cuenta bancaria y dijo que prácticamente la había vaciado. No sé cuánto dinero tenía para empezar. Pero la MacBook que había comprado alegando que había sido yo, no podría haber costado más de $1,500. Y lo sé a ciencia cierta ya que había estado investigando y planeando comprarlo para mí. Pero con mi propio dinero, por supuesto. De todos modos, cuando lo sacó de mi habitación y comenzó a decir que lo había escondido con mucho cuidado debajo de mi cama para que nadie pudiera encontrarlo, comencé a negarlo y comenzamos a pelear de nuevo. Apenas podía creer que hubiera logrado algo así porque para entonces estaba totalmente seguro de que había plantado esa tarjeta y la MacBook en mi habitación en algún momento, y ahora estaba haciendo todo lo posible para meterme en problemas con nuestros padres mientras estábamos discutiendo, y yo estaba tratando de defenderme con toda la lógica correcta y cosas como el hecho de que ni siquiera sabía cómo acceder a su dinero y que su tarjeta estuviera conmigo, no significaba absolutamente nada. Mis padres no dijeron nada. Se quedaron callados por un tiempo, pero luego James comenzó a llorar y a acusarme de gastar su dinero duramente ganado sin su consentimiento, lo que aparentemente le estaba rompiendo el corazón, porque había estado ahorrando para comprar un auto ese año, y, como de costumbre, sus lágrimas fueron todo lo que se necesitó para que mis padres decidieran inmediatamente de qué lado estaban tan pronto como comenzó a llorar. Entraron en modo padre, y comenzaron a consolarlo como si una gran tragedia hubiera tenido lugar en su vida.
Ni siquiera podía creer que estuvieran comprando su acto. E incluso le dije que era el que había planeado todo esto, así que no merecía la simpatía. Pero en ese momento mis padres me dijeron que ya estaban hartos de que yo intimidara a mi hermano. Y esta fue la gota que colmó el vaso. No tenía idea de lo que querían decir con eso y todavía estaba tratando de defenderme, pero mis padres me dijeron que no querían escucharme en absoluto, porque estaban seguros de que James no mentiría sobre algo así, y me dijeron que estaban realmente avergonzados del hecho de que habían criado a un ladrón como yo. Y luego finalmente me pidieron que empacara mis cosas y saliera de la casa inmediatamente. Incluso después de me dijeron que me fuera, traté de razonar con ellos y explicarles que no había hecho nada de lo que me acusaban y que James le estaba mintiendo, pero simplemente no estaban interesados. Habían decidido que yo era un ladrón. Y ahora querían que me fuera de la casa, y también iban a cortar los fondos que me habían estado enviando hasta ahora para que ni siquiera pudiera pagar mi matrícula en mi último año de universidad. Tenía algo de dinero ahorrado, pero eso apenas era suficiente para cubrir algo. Así que luché para evitar que me echaran, pero no pude hacerlo. Finalmente tuve que irme ese día y aterricé en la casa de mi tía. Le expliqué la situación y ella fue muy comprensiva al respecto. Ella y su esposo juntaron algo de dinero y fue suficiente para cubrir mis gastos de ese año, así que les estuve inmensamente agradecido. Mi tía es la hermana mayor de mi madre y no tiene hijos propios, así que supongo que por eso estaba dispuesta a ayudarla. Pero no lo di por sentado, aunque ella nunca me lo pidió. Me aseguré de empezar a devolverle el dinero tan pronto como conseguí mi primer trabajo. Estoy bastante seguro de que me habría llevado mucho más tiempo graduarme si ella y mi tío hubieran decidido no ayudarme en ese momento. Durante los últimos 5 años, no he estado en contacto con mi familia, pero hago una cita para hablar con mi tía y mi tío casi todas las semanas. De todos modos, no estaba muy cerca del resto de mi familia. Así que apenas tengo contacto con nadie más y tampoco soy muy activo en las redes sociales. Así que solo estoy mi tía y un par de viejos amigos que saben dónde vivo y lo que he estado haciendo en los últimos 5 años. Afortunadamente, la vida no ha sido realmente mala y me está yendo lo suficientemente bien. No extraño a mi familia en absoluto, porque honestamente he aceptado el hecho de que nunca me amaron, y definitivamente no lo suficiente como para cuestionar las intenciones de mi hermano. No quería saber nada de ellos porque simplemente no me interesaba. Así que le dije a todos en mi vida que incluso si descubrían algo sobre mis padres y James y lo que estaban haciendo, no quería escucharlo. Quería seguir adelante sin ninguno de ellos en mi vida, y eso es lo que he hecho. Así que nunca miré atrás después de que me echaron. Y no fue hasta hace poco que me enteré de lo que estaba pasando con mi familia, solo por la carta que me enviaron a través de mi tía. Todos en mi vida tenían las instrucciones más estrictas de que no se les permitía hablar con mi familia sobre mi paradero y dar mi información de contacto. Así que por eso mi tía no les había dicho nada sobre mi dirección o cómo contactarme cuando la habían visitado para preguntar por mí, y debido a eso no pudieron contactarme directamente. Así que le dejaron una carta, y ella me la trajo. En esa carta, mis padres me dijeron que estaban realmente arrepentidos por cómo me habían tratado en el pasado, y habían comenzado a ver que James no era el hijo perfecto que pensaban que habían criado. Aparentemente muchas cosas habían ido mal después de que me echaron de la familia, como James había decidido tomar un año sabático después de la escuela secundaria, pero luego se convirtió en otro año. Y de repente, había desperdiciado 3 años de su vida, sin hacer nada más que festejar con sus amigos todos los fines de semana y jugar videojuegos todo el día. Ni siquiera se había molestado en aceptar ningún trabajo y vivía de sus padres, a pesar de que intentaron que hiciera algo al respecto. Y luego, hace 2 años, mi padre comenzó su propio negocio, y costó mucho dinero. Así que le dieron un ultimátum a mi hermano y le dijeron que necesitaba encontrar un trabajo, o de lo contrario lo echarían. James tuvo la genial idea de pedirle a su padre que lo contratara, y después de una discusión, mis padres aceptaron hacer eso, porque entonces podrían entrenarlo para que se hiciera cargo en el futuro, durante un par de meses. Las cosas fueron bien, e incluso consiguió un lugar propio con el dinero que había estado ganando trabajando con nuestro padre.
Pero luego mi padre comenzó a notar discrepancias en las cuentas, y como mi hermano era responsable de ello, lo interrogó, y mi hermano admitió que había estado robando algo de dinero durante algunas semanas, pero nunca había pensado que lo atraparían, porque no creía que fuera lo suficientemente significativo como para pasar desapercibido. Esto fue hace casi un año, y mis padres habían estado muy molestos. Pero lo habían perdonado y ni siquiera lo despidieron. No sé por qué harían eso, porque eso solo le mostró que podía salirse con la suya con lo que quisiera, porque estaban más preocupados por su familia y reputación y cosas así. Así que hizo cosas como esta otra vez. Y una vez más cuando lo atraparon se disculpó profusamente y comenzó a rogarle a mis padres que no lo despidieran. Y una vez más funcionó. Pero como dicen, la tercera es la vencida. Y esta vez, hace unas semanas, cuando lo atraparon robando de nuevo a la empresa, mis padres decidieron despedirlo y presentar una demanda. Una demanda en su contra por malversación de fondos. Habían decidido saltarse la mediación porque no querían llegar a un acuerdo extrajudicial. Querían que esto fuera a juicio para poder conseguir que les devolviera todo su dinero y también castigarlo por lo que sea que les había estado haciendo pasar. Y me estaban escribiendo no solo porque querían reconocer sus errores, sino porque querían que los ayudara testificando en contra de mi hermano. Les había llevado 5 años darse cuenta de que había estado diciendo la verdad ese día, y que obviamente no. Había robado la sed de mi hermano para comprarme una MacBook. Finalmente estaban listos para aceptar que tal vez él había creado esa situación solo para meterme en problemas. Pero ahora ya no es suficiente. Por la carta me di cuenta de que después de que me echaran, mi hermano tuvo una vida extremadamente fácil. Había estado trabajando en trabajos de medio tiempo en la escuela secundaria. Pero una vez que me incriminó y lo echaron, supongo que mis padres se ablandaron con él, y es por eso que le permitieron dejar de trabajar por completo durante casi 3 años, y se volvió perezoso y no hizo nada mientras yo estaba aquí haciendo malabarismos con el trabajo y la educación. Así que podría pagarle a mi tía eventualmente y seguir adelante con mi vida. Se sentía extremadamente injusto, y una disculpa no iba a arreglar eso. Así que esa carta realmente no significó mucho para mí, además de que sé que me están escribiendo porque necesitan mi ayuda para testificar en contra de mi hermano y castigarlo. Pero no creo que alguna vez hubieran necesitado llevar las cosas tan lejos si hubieran disciplinado a mi hermano en el pasado. Ni siquiera sé si realmente quieren disculparse o si es solo porque quieren yo para ayudarlos. Incluso si fuera genuino, tengo mi trabajo en mi vida, en qué pensar y no quiero molestar, que estoy feliz con todo como está. Y realmente no estoy interesado en volver a mi drama familiar, porque los últimos 5 años han sido solitarios pero pacíficos y es exactamente como lo quiero. Sé que esta es una excelente oportunidad para vengarme de mi hermano por todo lo que hizo y es genial que mis padres finalmente se hayan dado cuenta de que no es una buena persona y estén dispuestos a castigarlo por eso, pero para mí es demasiado poco y demasiado tarde, y no estoy interesado en ayudarlos. Sin embargo, lo único que me ha estado frenando ahora mismo para decirles a mis padres que no estoy dispuesto a ayudarlos es el hecho de que sé que mi testimonio hará la mayor diferencia de todas. Y no sé si optar por mantenerme al margen de esto sería lo correcto, dadas las circunstancias. Me siento muy extrañamente culpable. Así que ida, por no querer ayudar a mis padres a demandar a mi hermano actualización. 1. Hola, han pasado un par de días. Desde que publiqué ayer, hablé con mi tía y le dije que quería que les dijera a mis padres que no los iba a ayudar. Me di cuenta de que me gusta mi vida como es y no quiero volver a comunicarme con mis padres y esas cosas. Realmente espero que puedan llevar a mi hermano ante la justicia y que las cosas funcionen para ellos. Pero no quiero ser parte de eso. Sabía a ciencia cierta que si decidía ayudarlos, tendría que hablar con ellos y tal vez terminarían de nuevo en mi vida. Lo cual no es algo que espero ahora mismo, porque no creo que los haya perdonado, ya sea para castigarlo o no. No quiero tener nada que ver con mi hermano. Así que cuando le conté a mi tía sobre mi decisión, me dijo que pensaba que estaba haciendo lo correcto. Incluso si iba a dificultar un poco las cosas para mis padres. Pero honestamente, en los últimos 5 años nunca les había importado lo difíciles que han sido las cosas para mí. Así que tampoco necesito sentarme y pensar en eso. Mi tía no es particularmente aficionada a mis padres. Honestamente, ella nunca ha sido diferente al resto de la familia.
No podía fingir que no podía ver cuán abiertamente favorecían a James sobre mí y cuán frecuentemente nos enfrentaban unos a otros, a diferencia del resto de la familia. Ella no podía quedarse callada al respecto, y a menudo regañaba a mis padres por eso, pero nunca les importó, y solo hizo que su relación se agriara, porque obviamente a mis padres no les gustaba que les dijeran qué hacer y cómo criar a sus hijos. Así que, mi tía y mi madre tampoco tenían una relación particularmente buena. Y después de que me echaran, mi tía dejó de asistir a cualquiera de sus eventos porque no quería tener nada que ver con ellos. E incluso tuvieron muy poco contacto durante los últimos 5 años. Mi tía también me dijo que, cuando mis padres habían venido a visitarla y hablar con ella sobre mí y lo que había estado haciendo, apenas habían preguntado nada sobre mí. Principalmente estaban hablando de lo difíciles que han sido las cosas para ellos con mi hermano y todo, y cómo necesitan mi ayuda. Ella podía decir que incluso ahora apenas se preocupaban por mí, y solo querían disculparse para poder hacer que los ayudara. Pero ella no se lo había dicho. Me habló de antes porque no quería influir en mis opiniones y quería que mi decisión fuera mía, y lo entiendo y lo aprecio. De todos modos, eso solo reforzó el hecho de que tomé la decisión correcta de mantenerme alejado. Actualización 2. Hola. Estoy de regreso después de casi 3 días de mi última publicación, ya que mis padres decidieron comunicarse conmigo directamente. Esta vez de alguna manera pudieron encontrar mi cuenta en Facebook y se comunicaron conmigo. Allí me enviaron un mensaje diciendo que estaban realmente desesperados por hablar conmigo, porque habían escuchado de mi tía que no estaba dispuesto a ayudarlos. Y eso fue realmente decepcionante para ellos, porque contaban conmigo al principio, no respondí. Así que siguieron enviándome mensajes diciéndome que no era como si solo me estuvieran contactando por la demanda. Aparentemente habían querido comunicarse conmigo desde hace un tiempo, pero desafortunadamente nunca habían encontrado el coraje para hacerlo, debido a cómo me habían tratado en el pasado y estaban avergonzados de sí mismos. Sin embargo, ahora se habían dado cuenta de lo equivocados que estaban y querían que fuera una mejor persona y los perdonara. Incluso me dijeron que en los últimos meses, desde que mi hermano había comenzado a actuar mal, se habían dado cuenta de que habían cometido un gran error al echarme y dejarme de lado, e incluso se lo habían contado a mi hermano. No sé por qué me decían eso. Supongo que no se dieron cuenta de que para mí esto no se trata de mí, James, se trata de mí y mis padres. Nunca tuve ninguna expectativa de James en primer lugar. Él era solo un idiota desde el principio. Pero esperaba una cierta cantidad de amor y afecto de mis padres al menos y no me lo dieron. Así que después de todo, por lo que me han hecho pasar emocionalmente, no siento la necesidad de ayudarlos o responder a sus mensajes, y dado que me habían estado enviando mensajes sin parar durante los últimos 2 días, decidí bloquearlos. Antes les respondí diciendo que realmente no estaba interesado y que no apreciaba el hecho de que estaban tratando de hacerme sentir culpable para que me involucrara. Así que los estaba bloqueando y apreciaría que no intentaran contactarme nuevamente y me dejaran solo. No sé si esto va a ser efectivo, porque estoy seguro de que encontrarán otra manera de contactarme, pero por ahora, esto funciona por lo que sé. También han estado acosando a mi tía sobre mí y diciéndole que hable conmigo y me haga aceptar ayudarlos de alguna manera. Pero incluso ella los ha estado ignorando. Ni siquiera entiendo por qué están tan desesperados porque testifique contra mi hermano, porque en lo que a mí respecta creo que tienen suficientes pruebas en su contra para lidiar con esto sin mi ayuda. Supongo que solo están tratando de estar del lado seguro, o tal vez solo me quieren de regreso porque ahora que están perdiendo a un hijo, probablemente quieran a su hijo de respaldo, o algo así. Actualización 3. Bloqueé a mis padres a principios de esta semana. Y desde entonces no hemos tenido contacto durante casi 4 días. No escuché de ellos y casi pensé que ya habían superado esto, pero hoy cuando regresé a casa del trabajo, estaban allí esperando a que regresara. Tan pronto como me vieron, antes de que pudiera procesar lo que estaba pasando, se pusieron de pie de un salto y vinieron hacia mí para abrazarme. Estaba muy desorientada y en shock, así que ni siquiera pude hacer nada al respecto, y me abrazaron llorando por cuánto tiempo había pasado, y simplemente siendo muy emocional,
Desafortunadamente, no sentí lo mismo. Así que tan pronto como recuperé el sentido, les pregunté qué estaban haciendo allí y cómo me habían encontrado. Podían escuchar que no estaba contento de verlos, pero no les importó. Solo me dijeron que habían preguntado por ahí, y uno de mis viejos amigos les había dicho que esta amiga mía y yo ya no estábamos en buenos términos, de todos modos, así que supongo que a ella no le importaba menos. Así fue como mis padres me encontraron y aparecieron en mi casa, y ahora querían que me diera una oportunidad real de reconciliarse conmigo. Estaba un poco cansado después del trabajo, pero no quería ser grosero y tampoco quería pelear con ellos en la calle. Así que los invité a entrar, y lo primero que hice fue dejarles muy claro que, pase lo que pase, no iba a testificar en el tribunal contra nadie. Así que si esa era la razón por la que estaban aquí, podían elegir no perder el tiempo y regresar a casa, pero mis padres me dijeron que esa no era la única razón por la que estaban aquí. Dijeron que de todos modos tenían suficientes pruebas contra mi hermano, y que los testimonios solo iban a hacer algo para agregar. Podían entender por qué no quería involucrarme. Pero me acababan de ofrecer esa oportunidad, porque ellos sabían que asegurarme de que mi hermano fuera castigado por todo probablemente significaría más para mí que para ellos. Pero si no quería aprovechar esa oportunidad, aún así entenderían que ahora solo estaban aquí para arreglar las cosas conmigo y tratar de arreglar el pasado. Les dije que lo apreciaba, pero que no podía perdonarlos en una semana o así. Necesitaba mi espacio y tiempo, y sentí que habían estado sobrepasando sus límites desde que escribieron la carta, porque había dejado muy claro que no quería volver a comunicarme en este momento, y sin embargo, simplemente lo habían ignorado por completo. Una de las principales razones por las que me negué a testificar en contra de mi hermano fue porque no quería volver a comunicarme con mis padres, pero aún no había podido perdonarlos. Así que no me gustaba que me impusieran su presencia, y sin embargo, eso era todo lo que habían estado haciendo. Era bastante frustrante y se ofendieron mucho después de eso. Me dijeron que habían pasado 5 años desde nuestra pelea y sabían que se habían equivocado, pero estaban tratando de disculparse y compensarlo si ni siquiera lo hacía. Darles una oportunidad de hacer eso, pero entonces nunca podrían arreglar la situación. Básicamente, estaban tratando de hacerme sentir culpable por no querer perdonarlos de inmediato y fingir que todo estaba bien otra vez. Y eso fue bastante molesto. Así que les dije que no podía perdonarlos porque ellos querían que lo hiciera. Tenía que venir de adentro y molestarme constantemente al respecto. No iba a hacer que sucediera más rápido al negarse a darme espacio. Solo se estaban asegurando de que me tomara más tiempo aceptarlos nuevamente en mi vida. Y una vez más estaban cometiendo un error sin siquiera darse cuenta. Así que comenzamos a discutir, y al final mis padres estaban furiosos y me gritaban sobre lo desagradecido y egoísta que estaba siendo. Pensaron que disculparme debería haber sido suficiente, y el hecho de que estuviera afirmando que necesitaba espacio era solo un acto. Pensaron que estaba siendo demasiado dramático. Tan pronto como comenzaron a gritarme, les dije que la conversación había terminado porque no iban a pararse bajo mi techo y gritarme en los últimos 5 años. No habían hecho nada por mí y yo no les debía nada. Así que les dije que se fueran inmediatamente, y cuando se negaron, les dije que llamaría a la policía. De lo contrario, eso llevó a aún más drama, ya que mi madre comenzó a tener un colapso, diciendo que no tenía idea de que amar y querer a tu hijo de vuelta en tu vida los llevaría a amenazarla con llamar a la policía como si fuera un crimen. Y luego mi padre comenzó a gritarme por hacer llorar a mi madre, exigiendo que me disculpara con ambos por comportarme así. No pude soportarlo más, así que comencé a gritarles que se fueran hasta que finalmente lo hicieron. Y luego cerré la puerta de un portazo. En realidad, me alegro de haber decidido invitarlos a entrar porque estoy seguro de que si hubiera decidido no hacerlo, habrían hecho un berrinche en la calle y habría sido mucho más vergonzoso para mí. Actualización 4. Hola chicos, han pasado 3 meses desde mi última actualización y he tenido algunas interacciones con mis padres desde entonces. Ninguno de ellos ha sido agradable, desafortunadamente, pero está bien. Me mudaré en unos días, así que no creo que eso vuelva a suceder antes de entrar en eso.
Aunque me gustaría decirles que mi hermano fue condenado por cargos de malversación de fondos y enfrenta hasta 3 años. No conocemos los detalles porque mi tía se enteró por chismes familiares. Pero sí, eso es todo. Tengo algún derecho, para ser honesto, y me alegro de que mis padres lo hayan hecho, aunque ya no lo soporto de todos modos. Aproximadamente una semana después de nuestra última pelea, aparecieron en mi casa nuevamente en este momento. Antes de que pudieran decir algo, llamé a la policía y los saqué de mi propiedad. Se fueron pateando y gritando, pero al menos se fueron, y fue un gran alivio. Después de eso comencé a recibir llamadas telefónicas y mensajes de texto de ellos diciéndome que era una desgracia como hijo, y que probablemente habían hecho lo correcto al echarme hace todos esos años. Así que ya no sentían la necesidad de disculparse conmigo. Decidí ignorarlo al principio, pero luego comenzó a ponerme de los nervios, porque simplemente no sabían dónde parar. Así que finalmente decidí hablar con un abogado y solicitar una orden de restricción contra mis padres. Dado su comportamiento, no fue difícil para mí que me la concedieran, y al menos durante los próximos 2 años no tendré que preocuparme de que me vuelvan a molestar, a menos que quieran que vuelvan a llamar a la policía, por supuesto. Y ahora si vuelven a aparecer cerca de mí y se meten en problemas con la policía, no se irán tan fácilmente como antes. Así que realmente depende de ellos lo que quieran. Incluso le he aconsejado a mi tía que emprenda acciones legales contra ellos, porque ni siquiera la han perdonado. Mi madre le había enviado un correo electrónico realmente odioso hace un par de años. Hace unas semanas me dijo que sabía que mi tía estaba tratando de robarle a su hijo porque no podía tener hijos propios. Y creo que probablemente sea una de las cosas más insensibles que mis padres le han dicho a alguien. A mi tía no pareció importarle, y me dijo que tampoco le prestara atención, pero pensé que era realmente desagradable de todos modos. Estoy haciendo todo lo posible para que no me afecten más, porque como dije, me voy a mudar porque conseguí un mejor trabajo hace un mes, y mi novia y yo hemos decidido alquilar una casa juntos. Hemos estado juntos durante casi 6 meses y queremos ponernos serios. Así que por eso estamos haciendo esto, y creo que es el momento perfecto. Así que aparte de las pocas malas interacciones con mis padres recientemente, creo que la vida ha sido bastante genial. Me voy a mudar con mi novia, tengo un gran trabajo, y por supuesto, todavía tengo a mi tía y a mi tío a mi lado sin importar lo que pase. No creo que deba